El tema de hoy lleva por título El secreto. Parece así misterioso, pero no tiene nada de misterioso. Y realmente vamos a entender por qué es el secreto, porque vamos a hablar de la oración. La semana pasada veíamos un texto donde Jesús en Mateo 6 habla de 3 cosas que Él da por hecho que el creyente practica. Cuando des, cuando ores y cuando ayunes. Lo vas a hacer de la siguiente manera. No es si lo haces, para Jesús es cuando lo hagas. Porque lo lógico y lo normal de aquellos que hemos conocido a Dios y que hemos recibido el sello del Espíritu Santo es que somos movidos a orar, somos movidos a ayunar y somos movidos a dar. Y es lo que estamos hablando en estos días, ¿verdad? Y la oración definitivamente no es algo oculto, pero es el secreto que usted va a encontrar en los hombres y mujeres de la Biblia y en los hombres y mujeres del día de hoy que Dios está utilizando, que Dios está haciendo. El gran secreto, entre comillas, que no es ningún secreto, es que son personas de oración. Son personas que invierten tiempo para orar. Y me gusta decirlo así, la oración, sí, es hablar con Dios, pero me gusta decirlo de esta manera, es nuestra respuesta a la iniciativa de Dios. Porque como nos gusta, o bueno, ustedes no, a mí, como nos gusta ser el centro de todo, como nos gusta ser coronados con honor, con gloria, con fama, con reconocimiento, entonces pretendemos tener una vida de oración en el que somos nosotros los que creemos que estamos tomando la iniciativa, pero realmente, bíblicamente, todo, absolutamente todo en nuestra relación con Dios es una respuesta a la iniciativa que ya Dios tomó de acercarse a nosotros. En esto consiste el amor, no en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Ninguno de nosotros sentiría el deseo ni siquiera de orar si no fuera porque el Espíritu Santo coloca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, orar va a requerir, y ya lo vamos a ir viendo, va a requerir, claro que sí, va a requerir disciplina, va a requerir apartar tiempo, va a requerir esfuerzo, pero es una respuesta. Es una respuesta a algo que ya Dios ha hecho. Y espero que Dios me dé la gracia para que pueda inspirarles y pueda transmitirle y podamos dimensionarlos todo. Que usted y yo nos podemos acercar al Dios Todopoderoso por medio de Cristo. Que usted y yo tenemos libre acceso. Si hemos creído en Jesucristo como Salvador, como Señor, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Y podemos ser escuchados por este Dios, creador de todo, todopoderoso, en cualquier momento. Jesús lo dijo así, Mateo 6, del 5 al 8, lo leímos la semana pasada. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se los pida. Yo creo que lo entendemos, pero quiero igual decirlo. Dios no necesita tu oración. Dios no necesita tu adoración. Dios no necesita, Dios no se recarga de energía cuando tú oras o cuando tú lees la Biblia. Estas son cosas que nos benefician a nosotros. Y nosotros respondemos al amor de Dios, a la gracia de Dios, a los milagros de Dios, a la obra de Dios en nuestra vida, orando y dedicando tiempo para leer la Biblia. Pero Jesús dice que es posible estar orando mal. Jesús dice que es posible ser personas de oración
y hacerlo de manera incorrecta. Que no, el tema no es si lo hacemos o no lo hacemos. Una vez, cuando lo hagas, necesitamos tener presente ciertas cosas que son importantes en la oración. Y al igual que el ayuno, en la oración lo vuelve a decir, no tiene que ver con lo que los demás pueden ver en mí. La oración no es para mostrarme más espiritual. La oración no es para mostrarle a la gente que yo tengo algo que ellos no tienen. Nada que ver. La oración diseñada por Dios es para establecer esa comunión con nuestro Padre. Pero la Biblia dice que si lo hacemos para que la gente nos vea, entonces lo estamos haciendo de manera incorrecta. Si lo hacemos, si cuando estamos en público, cuando queremos ver las palabras, pero en privado, no somos así, definitivamente lo estamos haciendo bien. Y ahí quiero ir al primer punto que he llamado el principio del secreto. ¿Ok? La oración, familia, es algo que tenemos que desarrollar, evidentemente, cada uno en nuestra vida, pero es algo que se desarrolla y está diseñada para ser desarrollada en privado. Está diseñado y establecido por Dios para que oremos y aprendamos a orar por medio del Espíritu Santo y desarrollemos el hábito, la cultura, el amor por la oración. Está diseñado para ser desarrollado en privado. Es muy chévere cuando tenemos tiempo juntos de adoración, de oración en comunidad, en la iglesia. Y claro que sí, en el punto número 2 voy a hablar de eso. Eso está muy bien y es necesario, pero no es todo lo que necesitamos desarrollar de nuestra vida de oración. Se desarrolla en privado. Y no es si vas a un taller de oración, no es si vas a 2 o 3 prédicas de oración que vas a aprender a orar. No, se aprende orando. Donde aprendes a discernir la guía del Espíritu Santo, porque orar como conviene no sabemos, dice la Biblia, pero el Espíritu Santo nos da dirección, nos guía, nos permite conocer el corazón del Padre, nos permite, pero eso es muy difícil. Yo podría decir imposible que lo desarrolles en público. Se desarrolla en privado. Y vamos a encontrar en la Biblia que Jesús oraba a solas, que Daniel oraba a solas, que Samuel oraba a solas, que David oraba a solas, Elías y cualquier hombre de oración que podamos mencionar en la Biblia. Tenían tiempos en los que había mucha gente, pero tenían tiempos en los que se dedicaban a la oración a solas. El mismo Jesús, Lucas 6:12, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Lucas 6:12, es uno de mis versículos favoritos de la Biblia. Y no dice gran cosa. Pareciera que, pero siempre digo lo mismo porque me encanta. Jesús pasó toda la noche orando. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros hizo eso? ¿Cuándo fue la última vez que pasaste más de 1 hora orando? Pero Jesús tenía algo conocía, algo experimentaba, que podía pasar toda una noche orando. Usted y yo, usted ora 1 hora y ya siente que más hay que decir, que más necesitamos desarrollar esa vida de oración. El mismo Jesús en Lucas 11:1, algo tenía, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y sería muy interesante que convirtieras esta petición de este discípulo en una oración. Decirle, Señor, enséñame a orar. Y es curioso porque Jesús multiplicó panes y peces. Y ningún discípulo se le acercó y le dijo, enséñame a hacer eso. Sería interesante. Echó fuera demonios y ningún discípulo se le acercó y le dijo, enséñame a echar fuera demonios. Sanó enfermedades y ningún discípulo se le acercó y le dijo, enséñame a sanar enfermedades. Pero no sabemos cómo oraba Jesús, pero
Su vida de oración inspiró a sus discípulos. Y los discípulos dijeron, Señor, ¿sabes que todo lo... Y miren, y hay que entender esto. En el contexto, los discípulos sabían lo que era la oración. Los judíos practicaban la oración cotidiana en su vida. Tenían horarios para orar, tenían tiempos específicos. O sea, era algo que ellos sabían por ley, por cultura, lo que era. Pero cuando ven a Jesús, ven su vida de oración, su comunión con el Padre, le dicen, necesitamos aprender, Señor. Todo lo que pensábamos que era orar, necesitamos que nos enseñes. Y no creo que se estaban refiriendo a las palabras que decía, sino a su pasión por orar, su ánimo de que cada momento que podía se apartaba. Lo vas a encontrar muchas veces en la Biblia. Jesús, en cada momento que tenía sin gente, que no tenía que estar ministrando ni predicando, se apartaba para orar. Y ustedes conocen la historia, en el Getsemaní se apartó y sus discípulos no pudieron resistir el sueño, no pudieron orar ni una hora con Jesús, pero Jesús mantenía esto. Mateo 6:6, Jesús hablando, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Diga conmigo, mi Padre está en lo secreto. Si quizás algunos de nosotros hemos luchado con la sensación en ocasiones de sentir que Dios está lejos de nosotros, o solamente me pasa a mí. Hemos luchado o nos hemos tenido como el ánimo, el deseo de esforzarnos y de hacer algo porque no sentimos la presencia de Dios en nuestra vida. Porque sentimos que Dios se ha alejado, que Dios se ha apartado, que Dios no está. Y anhelamos, sinceramente, sentir, experimentar su presencia y estamos buscando qué hacer. Pues la Biblia dice que hay una manera garantizada por Dios para entrar en su presencia. Cierra la puerta. Tu Padre está. Jesús usa las palabras correctas. Cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Él se adelantó. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? ¿Quieres experimentar la vida de Dios por medio de su Espíritu? Entra a tu cuarto, a tu baño, a tu closet, donde sea. Cierra la puerta y ten este entendimiento, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Él está allí. Cuando tú te dispones y cierras la puerta de tu cuarto y solo por disponer tu corazón para orar, el Padre ya está ahí esperándote. Y esta conciencia a mí me ha ayudado mucho en mi comunión con Dios y en mi vida de oración. Entro al cuarto para orar, cierro la puerta y ya no me pongo, y otra vez no estoy diciendo que esté mal o bien, estoy hablando de mí, y ya no me pongo, ven Señor, ven como ven, invocarlo, no. Yo cierro la puerta y mi Biblia dice que Él ya está allí. Y yo cierro mi puerta y digo, yo sé que estás aquí. Y vengo a hablar contigo. Miren, es así, créanme, no es mágico, es bíblico. Es así. Cuando tú sabes que la verdad de la Biblia dice que solo por apartarte y cerrar tu puerta y disponerte para orar, Él ya está. Empieza, y el Espíritu Santo empieza a ministrar tu vida de una manera. Jesús, son palabras de Jesús. Tu Padre ya está en el lugar secreto. Él se anticipó, te está esperando y en el momento en que llegamos a cualquiera que sea el lugar que hayamos establecido, ¿verdad? Porque dependiendo de donde vivamos, sí, a veces toca en el baño, pero cierra tu puerta y ora. Y esperemos que haya otro baño para los demás. Miren, no es el tema del lugar, no es el tema del espacio, no es el tema
porque me acuerdo que una vez predicando sobre esto, alguien se me acercó, pastor, pero yo no tengo puerta en mi cuarto. Tengo una cortina. No importa, entra a tu cuarto, cierra tu cortina y ora. O sea, no es el tema de cómo o qué, sino de la disposición que el Señor anhela que tengamos para orar. ¿Por qué? Porque mira, sobre todo en este tiempo, qué difícil es entrar a tu cuarto, cerrar la puerta y orar. Porque cuando tú entras a tu cuarto, nadie te está viendo, cierras la puerta y sacas el celular y te pones a ver qué noticia no sé qué, y te pones a escuchar una cosa, y te pones a ver una película, y te pones a ver una serie. Ojo, no estoy diciendo que esté mal, pero Dios está diciendo, aparta de ese tiempo a solas para mí, para que crezcamos en la oración. Y Jesús, otra vez, para Jesús, lo normal es que un cristiano ore. Para Jesús lo normal, lo anormal es que un cristiano no tenga vida de oración. Pero lo normal es que los hijos de Dios queremos ver. Y Jesús habla, no voy a enfocar ahí, pero Jesús habla de recompensas en público cuando desarrollamos nuestra vida de oración en privado. Yo no sé cuántos aquí quieren ser usados por Dios. Quieren que su vida sea de bendición para otros. Quieren ver la gloria de Dios en su vida y tener una palabra oportuna para la vida de otra persona que está pasando por un momento difícil. Todo eso ocurre y es producto de nuestro tiempo a solas con Dios. No es haciendo otra cosa. En la medida que dedicamos tiempo para estar con Dios, empieza la obra de Dios a ser visible, evidente en nuestra vida para otros. Y es por eso que Dios lo estableció de esa manera. No funciona al revés. No puedo mostrar algo que yo no he desarrollado en privado. Porque entonces caigo en el terreno de la hipocresía. Daniel 10:12, otra vez, Dios está ahí en lo secreto. Dios te está escuchando. Y Dios le dijo a Daniel esto. Entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estoy aquí. Y mira, yo quiero decirte algo que es muy importante. Cristo en la ecuación cambió todo. Si Daniel fue escuchado desde el primer instante en que se dispuso a orar, tú y yo, por medio de Cristo, con el libre acceso que tenemos al trono de la gracia, somos, mire, la Biblia dice, esto es en Romanos capítulo 8, dice que delante del trono de Dios hay copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Tu oración llega delante del trono desde el momento en que te dispones a hacerla. No está la palabra en nuestra boca y ya Dios la sabe. Pero Dios anhela ver, porque una persona que ora es una persona que está dando un mensaje a su alma y a todo su ser. Necesito de Dios. No puedo hacer las cosas yo solo. Dependo de la gracia de Dios. Una persona que aparta tiempo para orar está dándose un mensaje. Es necesaria para mi vida la presencia de Dios. Necesito a Dios en mi vida. Punto número 2. También necesitamos orar juntos. Porque también vamos a encontrar en la Biblia que después de desarrollar cada uno de nosotros en nuestro tiempo, en nuestro espacio, desarrollar nuestra vida de oración en privada, vamos a aprender a valorar mucho más nuestros tiempos de oración en comunidad, nuestros tiempos de oración por otros. Dios está en lo secreto, pero también habita en medio de la alabanza de su pueblo. También está cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Eso es lo que la Biblia dice. Y es importante porque crecemos. Es importante porque también somos edificados. Es importante porque Dios puede utilizar la vida de otros para ministrar la mía. Y Dios puede usar mi vida para ministrar la vida de otros. Dios lo diseñó así. Mateo 18, 19 al 20 dice, además les digo,
Si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Pero qué difícil ponernos de acuerdo. Sí, porque tenemos distintas perspectivas, distintos pensamientos. Oremos por el presidente. Póngase de acuerdo ahí. ¿Qué vamos a pedir? Unos quieren fuego consumidor. Otros pedirán misericordia. Otros pedirán, Señor, salva su alma. Pero Jesús dice, si se ponen de acuerdo, son más efectivos. Si se ponen de acuerdo en lo que van a pedir, su oración termina siendo más efectiva. Pero es complejo. Es complejo. No es oremos por el presidente de este país y cada quien se va para su casa y cada quien va a orar como quiere, de la manera en que siente, ¿verdad? Pero si nos ponemos de acuerdo, esto es lo que entendemos de parte de Dios. Esto es lo que vemos en la Biblia, lo que Dios dice que debemos pedir cuando oramos por las autoridades. Eso está establecido en la Biblia. Lo que Dios dice que debemos pedir cuando oramos por las autoridades, y vamos a orar de esa manera. Al ponernos de acuerdo, nuestra oración es más efectiva. Pasaba en la iglesia, en la primera iglesia, Hechos 2:42, solo agarré uno, pero hay muchos. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Se mantenían firmes en estas cosas. Y usted va a encontrar en el libro de Hechos muchas veces, y los discípulos estaban unánimes juntos. Y estaban juntos orando. Y estaban juntos ayunando. Hechos 4:24, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Evidentemente tenemos que desarrollar nuestra vida privada de oración, porque está diseñada para que crezcamos en ella por medio del Espíritu Santo, pero es necesario también la oración en comunidad. Es necesario reunirnos, por eso toma tanta importancia congregarnos, tener estos tiempos en los que juntos adoramos a nuestro Dios, juntos clamamos a nuestro Dios, juntos le pedimos al Señor su gracia, su misericordia y su amor para nuestras vidas. Hay poder en la oración congregacional, pero eso no elimina nuestra vida de oración privada. Ambas cosas son importantes. Número 3, debemos orar creyendo. Y parece obvio. Parece como, claro, sí, se supone. Pero que se suponga algo no significa que sea real en nuestra vida. Porque muchos de nosotros, voy a hablar por mí, a veces hacemos oraciones y no necesariamente esperamos que algo suceda. Miren, a veces oramos porque alguien te pidió oración por cumplir. Pero tú realmente no estás esperando que algo suceda. Digo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús, amén. Ya oré. Pero la Biblia hace énfasis en que debemos orar, pero que debemos orar con fe. Que debemos orar creyendo. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus palabras. La oración no tiene que ver con palabras. No tiene que ver con las palabras que decimos. No tiene que ver con cuán elocuentes somos, cuántas palabras utilizamos. ¿Sí? El Espíritu Santo nos dirige, pero no son las palabras. Es realmente si estamos orando, creyendo en nuestro corazón que Dios puede hacer algo. Que Dios tiene la capacidad de ayudarnos, de sanarnos, de levantarnos, de animarnos, de llevarnos al cumplimiento de su propósito. Que Dios tiene la capacidad de sanar, de liberar hoy en día todavía. Que Dios tiene el mismo poder que vemos en la Biblia, en el libro de los Hechos. Que Dios sigue haciendo obras que nadie puede entender, cosas sobrenaturales que van más allá del entendimiento humano. Necesitamos acercarnos. Mateo 21:22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Esto
No hay que explicarlo mucho, pero sí hay que explicar algo. Dios no es nuestro mensajero. Él es el Señor. No es que Dios está ahí para hacerme favores, para hacer lo que yo le diga. No, no. Él es el Señor. Pero por eso es tan importante leer la Biblia, buscar a Dios en oración, que nuestro corazón se incline a lo que a Dios le agrada, que nuestros deseos empiecen a ser transformados para que deseemos lo que Dios desea, para que rechacemos lo que Dios rechaza, para que aceptemos lo que Dios acepta y que nuestra oración sea conforme a su voluntad. Pero es necesario que lo hagamos creyendo. La Biblia dice que esta es la confianza que tenemos, que si oramos conforme a la voluntad de Dios, sabemos que Él nos oye. Si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero necesitamos orar y necesitamos orar conforme a su voluntad. Y para eso necesitamos leer la Biblia, orar en comunidad, orar en privado y pedirle al Señor por medio de su Espíritu, enséñame a orar, Señor. Dirige mi oración, dirige lo que voy a hacer. Y esto es importante, porque yo por muchos años practicaba mi devocional, mi oración en la mañana antes de salir a trabajar. Y me di cuenta un buen día que siempre hacía lo mismo. Yo me levantaba, me lavaba la cara para no quedarme dormido y me arrodillaba y siempre comenzaba, Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Era lo mismo siempre. Era lo mismo. Yo cambié el Padre Nuestro por eso. ¿Me estoy explicando? Y se volvió monótono. Pero miren, lo religioso, la religiosidad aburre. Pero la vida de Dios es dinámica. Entonces yo he tomado, esto es algo que yo hago, yo he tomado la iniciativa o la decisión de no ser igual al día anterior. ¿Okay? Entonces digo, bueno, yo empecé cantando hoy, mañana no empiezo cantando. Mañana lo hago distinto. Trato de, y entro y digo, Señor, dirígeme. Dirígeme. Hay tantas cosas por las que puedo orar. Hay tanta gente que me ha dicho que oración, oro por mi familia, oro por la iglesia. Hay tantas cosas, pero dirígeme en este tiempo. Quiero tener comunión contigo. Y me gusta mucho lo que dice Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al 15. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. No le voy a pedir que levanten la mano, pero sí le voy a decir lo que la Biblia dice. ¿Está afligido alguno de ustedes? ¿Alguno? Hay depresión, ansiedad, ataques de pánico. ¿Hay alguno pasando por algún momento de aflicción? La Biblia dice que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hay pecado, su pecado se le perdonará. Miren, siempre lo digo. Ahí no dice que si usted está enfermo, espere la llamada del pastor. Ahí no dice que si usted está enfermo, espere que alguien lo llame de la iglesia. Ahí dice que si usted está enfermo, llame. Porque la gente se hiere en la iglesia, la gente se siente mal. No, yo estuve enfermo y nadie se enteró. No, nadie se enteró porque no llamaste. Nadie se enteró porque no fuiste capaz de avisarle a alguien, hey, estoy pasando por un momento difícil, necesito que oren por mí. Pero a veces nuestra religiosidad, nuestro ánimo de mostrar que todo está bien en nuestra vida, que como somos cristianos no pasamos por momentos difíciles, que no sé si es orgullo, no sé qué es, pero a veces nos cuesta mucho decirle a alguien, necesito que ores por mí. La Biblia dice, si alguno está enfermo, llame para que oren por él.
Llame a los ancianos, llama a un hermano de la iglesia, llama a alguien y dile, necesito tu oración. Necesito que me ayudes a orar porque estoy pasando por momentos difíciles. Y a veces yo escucho a la gente, muchos se nos han acercado, nos han dicho, no, me fui de allá porque estuve por un proceso y nadie me llamó, nadie me visitó. Y siempre les hago la misma pregunta, pero tú avisaste. Tú notificaste que estabas pasando por ese momento difícil. Tú pediste en humildad, oración, o simplemente, porque a veces somos así. Pero es necesario entender, y ahí sí dice, ¿por qué? Claro que sí, cuando la persona se dispone, pide oración y va a alguien con fe y ora por él, dice, la oración de fe sanará al enfermo. Pero es necesario y es curioso porque está diseñado así, miren, usted puede orar por las personas enfermas y Dios sana a través de nuestras manos, Dios sana a través de nuestra oración, pero si usted está enfermo, tiene que llamar a alguien más. Usted puede hacerlo, pero normalmente no funciona. Normalmente necesita que otro hermano le imponga las manos y ore por usted. Y siempre era como, pero Señor, yo impongo mis manos, la gente se sana, y cuando tienes que llamar a alguien más. Es el diseño de Dios para que entendamos que no somos autosuficientes, que nos necesitamos unos a otros, que no es solo mi vida espiritual, que la vida espiritual del cuerpo, por eso es tan importante, porque yo necesito de los demás también para ser edificado, para ser sanado, para ser levantado. Hebreos 11:6 dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Usted necesita orar y acercarse a Dios creyendo que Él está allí, que le escucha, que va a responder a esa oración. Que usted no está dejando un mensaje en una contestadora y que Dios cuando tenga tiempo lo va a escuchar y te dará respuesta. Que usted no está dejando un mensaje de un voice en WhatsApp y que todavía no está en azul, que Dios no lo ha visto. No, desde el momento en que oramos, el Señor escucha nuestra petición. Y esta es la fe que debe haber en nuestro corazón. Y Él va a responder conforme a su voluntad. Va a responder conforme a su soberanía. Y mi fe está puesta en eso. No en que las cosas sucedan como yo quiero que suceda, sino que Dios me escucha y hará lo mejor en la situación que yo estoy viviendo. Pero cuando no oro, yo estoy dando un mensaje muy sencillo. Yo lo hago solo. No necesito tu guía. No necesito tus fuerzas. No necesito tu gracia para esto. No necesito de ti. Cuando yo no tengo una vida de oración es lo que sucede. Jesús dijo, Mateo 7, del 7 al 11, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Solo necesitamos disponernos a hacerlo. Solo necesitamos buscar, llamar, pedir y saber que Dios nos está oyendo. Y ahí Jesús sigue diciendo, ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente. Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que se las pidan? Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios, un Dios que oye el clamor de sus hijos y que responde la oración como un padre. Yo amo a mis hijos, pero porque los amo, no les puedo dar dulce cada vez que me piden. Y Isaac pide con fe. Isaac no tiene duda alguna de si tenemos para comprarlo, no sabe. Y de si él pide. Pero yo soy su padre. Y lo amo.
y quiero darle cosas buenas. Y no todo lo que pide es bueno para él o no es el tiempo para él. Y Jesús dice, si ustedes siendo malos son así con sus hijos, ¿cuánto más el Padre? Va a estar atento al clamor de nosotros. Va a estar atento a nuestras necesidades. Además, Jesús dice, su Padre ya sabe lo que necesita. Su Padre ya sabe lo que está sucediendo en sus vidas. Último punto, punto número 4. Este es bien largo, pero es importante. Dios convierte las oraciones de personas comunes en milagros poderosos. Dios convierte las oraciones de personas comunes en milagros poderosos. Personas normales, personas con errores, con dificultades, con pruebas, con situaciones. No, Dios no está esperando que seas perfecto o perfeccionado para responder a tus oraciones. Dios no está esperando desde nuestra perspectiva, que sucedan ciertas cosas para Él escuchar tu clamor. Santiago 5, del 17 al 18, el mismo Santiago 5 que leí en el punto anterior, dice, Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró para que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Santiago dice, miren, Elías era un hombre ¿cómo? Con debilidades como nosotros. Porque uno lee estas historias, uno lee lo que sucedía con Moisés, lo que sucedía con Elías, con Eliseo, y uno dice, esta gente, no, pero Santiago dice, sí, eran usados por Dios, pero tenían debilidades como nosotros, pero tenían algo, y me encanta esa palabra, con fervor oró. Y no me da el tiempo para explicarlo, pero Elías estaba orando conforme a la voluntad de Dios, porque Dios en la ley había dicho que si el pueblo se volvía a otros dioses, Dios cerraría el cielo y no daría lluvia. Entonces Elías dijo, con fervor, dijo, Señor, esta gente está incumpliendo el pacto que hicieron contigo. Yo te pido que cierres el cielo. Estaba conforme a la voluntad de Dios, lo entendía, y Dios escuchó la voz de este hombre y cerró el cielo por 3 años y medio. Y después de esos 3 años ocurrió algo, otra vez, después pueden revisar la historia, pero que después Elías volvió a orar. Dijo, Señor, ahora sí, conforme a tus promesas, porque también está escrito que si el pueblo se arrepentía y se volvía, nuevamente el cielo sería abierto. Estaba orando conforme a lo que estaba escrito, estaba orando conforme a la voluntad de Dios, pero dice la Biblia, con fervor oraba. Y no sé cuándo fue la última vez que oraste con fervor, que oraste con pasión, que oraste con anhelo, que oraste sabiendo que posiblemente todo en tu vida depende de tu comunión con Dios, de tu relación con Dios. Y ahí estaba un hombre con debilidades que conocía lo que Dios había establecido, que conocía el poder de Dios para obrar y se dispuso a orar con fervor. ¿Qué puede suceder con cada uno de nosotros si leemos nuestra Biblia? Si vemos todo lo que allí está escrito de parte de Dios para nosotros, para nuestro tiempo, para nuestros hijos, para nuestra generación, y empezamos a pedirle a Dios que eso sea una realidad, que eso suceda, Señor, como está escrito, como tu palabra dice, que si yo me dispongo a hacer esto, van a suceder estas cosas. Y yo me acerco con esta fe, yo me acerco con esta esperanza, yo me acerco con esta pasión.
Salmo 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. No conozco tu vida de oración y Dios no nos manda a juzgar a nadie, pero tú sí conoces tu vida de oración. Tú sí sabes cómo estás en esa área de tu vida. Pero quiero que sepas de parte de Dios, es muy, muy, muy importante que te dispongas a que tu vida de oración sea desarrollada, a que tu vida espiritual, en tu vida espiritual comiences a practicar la oración, no de manera religiosa, pero sí de manera cotidiana, privada, que te atrevas a orar por otros, que te atrevas a poner las manos sobre los enfermos, que te atrevas a orar por las necesidades de otras personas, que si alguien está en tu casa y te está contando algo, esto no es religión, esto no es que a veces, esto no es ser extremista o radical o lo que sea. Una persona está en tu casa y te está contando algo, ¿por qué no le dices, déjame orar por ti? No es para que te muestres espiritual, no. Eso es lo que la Biblia nos manda hacer. Mira, quiero orar por ti. Déjame orar por ti. Entonces, familia, la oración, Jesús dijo, la oración forma parte de la vida normal del creyente. Y es necesario que la vivamos, es necesario que la desarrollemos, así como a nadar se aprende nadando, es necesario que lo comiences a practicar en tu vida. Y todo lo que puedas aprender al respecto, buenísimo. Si lees un libro, buenísimo. Pero otra vez, necesitas practicarlo, necesitas disponerte, necesitas apagar el celular, cerrarlo, ponerlo en modo avión por un momento y orar. Miren, esto no es una frase mía, pero me gustó. Dios permitió que las redes sociales se inventaran para que en el cielo no existiera la excusa de no tuve tiempo. Señor, yo no tuve tiempo para orar. Y el Señor te va a decir, muéstrame tu historial muéstrame a ver cuántas horas a la semana inviertes en TikTok, Instagram, Facebook. Muéstrame. Déjame ver el reporte de tu celular. ¿Cuánto tiempo llevas conectado a ese equipo? No me digas que no tienes tiempo. No me digas que no tienes tiempo, porque esta es la excusa famosa. No, pastor, es que no tengo tiempo. Usted sabe, me paro temprano y trabajo. Sí tienes, pero no hay disposición. Y otra vez, esto no es para juzgar a nadie. Yo tengo que disponerme cada día. Yo tengo que disponerme porque también tenemos hijos, porque también tenemos vida, porque también tenemos situaciones, porque también... Y el día se te puede ir así, el primer día, el segundo día, y así puede pasar una semana y tú no te has dispuesto a orar en ningún momento de esa semana. No es tiempo, es disposiciones. Ok, hay cosas que hacer, hay cosas que atender, pero esto es importante. Hay cosas que atender, apaguemos el celular, dejemos el celular. Si nos distrae mucho, dejémoslos afuera del cuarto. Entremos al cuarto sin celular. ¿Verdad? Porque hay gente que le da piquiña las notificaciones. Hay gente que no puede ver notificación porque están en la iglesia y están viendo a ver quién le escribió. Está bien. Déjelo afuera del cuarto y ore. No te voy a decir cuánto tiempo tienes que orar. Lo que sí sé es que si desarrollas una vida de oración, poco a poco ese tiempo va a ir aumentando. Cada vez vas a querer más y más y más. Y termino con esto. Y la vida de oración está diseñada para experimentar a Dios, para experimentar la gracia del Espíritu Santo. Pero va a llegar un momento, familia, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el que va a haber tanto anhelo por la presencia de Dios, que
que no va a ser suficiente el cuarto de oración, que no va a ser suficiente los momentos de oración. Vamos a anhelar tanto que la Biblia dice que es cuando la iglesia va a decir, el espíritu y la novia, ven, ven, te anhelo. Vas a pasar unos tiempos tan extraordinarios con el Espíritu Santo y vas a decir, qué hermoso, y eso que es en oración, y eso que no estás físicamente aquí, y tu corazón va a empezar a anhelarlo y anhelarlo y anhelarlo más, y eso te va a llevar a dedicar más tiempo, y otra vez, no es una competencia de cuánto tiempo ora. Yo conozco gente que ora 3 horas al día, pero su carácter no lo demuestra. No tiene que ver con el tiempo, no tiene que ver con las horas, no tiene que ver con el momento, tiene que ver con el corazón con el que nos acercamos, con el anhelo que tengamos realmente de ver la obra de Dios en nuestra vida, y que ese anhelo vaya creciendo en la medida que nos acercamos, hasta que le podamos decir cada uno. No es que la iglesia se va a poner de acuerdo, va a ser un clamor que Dios va a levantar en la iglesia. Ven, Señor, ven, ya no es suficiente estos tiempos de oración, ya anhelo tanto tu gracia, anhelo tanto tu amor, anhelo tanto tu presencia. Ha sido tan bueno, ha sido tan maravilloso conmigo, que ya anhelo verte cara a cara, que ya anhelo verte cara a cara, anhelo que vengas y anhelo verte, y que nuestra comunión pase al siguiente nivel. Dios va a levantar ese clamor en la iglesia, en los cuartos de oración, en los lugares secretos. No por la prédica de alguien, sino porque el Espíritu Santo nos va a ir edificando, santificando, purificando, y nos va a ir acercando más y más al corazón del Padre.